En este video vamos a revisar dos de las guías de práctica clínica basadas en la evidencia vigentes en Colombia a la fecha de agosto de 2017. Estas son una parte de la guía de práctica clínica para el diagnóstico de VIH, concretamente en la población de pacientes gestantes, y la guía de práctica clínica para atención de sífilis gestacional y congénita. Estas son entonces las dos guías. La 2014-39 que habla de VIH en adultos y la 2014-41 que es la de atención integral de sífilis gestacional y congénita. Comencemos entonces con el diagnóstico de VIH en pacientes embarazadas. Este es el algoritmo que recomienda la Guía de Práctica Clínica 2014-39 para el diagnóstico de VIH en pacientes embarazadas. Lo revisaremos punto por punto al tiempo que precisamos algunos conceptos sobre las pruebas propuestas por la guía y luego haremos lo mismo con el tema sífilis. Para empezar, tenemos algunos lineamientos generales que se deben seguir y que son referidos por la guía como puntos de buena práctica clínica. Lo primero es que se debe ofrecer la prueba de VIH a toda mujer gestante sin excepción. Y si es negativa, repetirse como mínimo en el tercer trimestre o durante el trabajo de parto si no hay oportunidad de hacerla en el último trimestre de embarazo. Para solicitar la prueba, la institución que ofrece el programa de atención integral de embarazo a la paciente es la encargada de realizar la asesoría pre y posprueba de acuerdo con los estándares definidos por el Ministerio de Salud. Pero hay que tener en cuenta que la asesoría nunca podrá constituirse en una barrera de acceso. Es decir, no puedo dejar de realizar o demorar la realización de una prueba de VIH a una paciente embarazada con la excusa de que no se ha realizado la asesoría. Otro punto es que en el resultado expedido por un laboratorio deben constar la técnica y la generación de la prueba, lo cual explicaremos más adelante. Y finalmente, que antes de iniciar antirretrovirales siempre se debe tomar una carga viral. Entonces, volviendo al paso a paso, una vez realizada de forma oportuna la asesoría pretest, a la paciente se le ordenará una primera prueba presuntiva para VIH. Esta prueba tendrá que cumplir con las siguientes características. 1. Que sea un inmunoensayo, es decir, una prueba basada en una reacción antígeno-anticuerpo. 2. Que sea de tercera o cuarta generación, cosa que explicaremos a continuación. Y 3. Algo que tomo textual de la guía. Cuando las pruebas de inmunoensayo convencionales se constituyan en barreras de acceso, se recomienda priorizar el uso de pruebas rápidas de tercera generación. Esto también lo explicaré luego de la próxima diapositiva. ¿Qué es eso del inmunoensayo convencional o de la prueba rápida y qué son las generaciones? Bueno, pues como les decía, el inmunoensayo es una prueba basada en una reacción antígeno-anticuerpo. Esta reacción puede llevarse a cabo en una plataforma automatizada en donde se disponen los pozos, que es el sitio donde ocurre la reacción, y se dispensa la muestra del paciente y los reactivos uno a uno para que se unan los antígenos y anticuerpos y mediante una reacción adicional se revele esta unión. Si se realiza todo eso, entonces estamos hablando de un inmunoensayo convencional. O la reacción puede llevarse a cabo y revelarse mediante un sistema más sencillo de dispensación manual, en el que en un solo paso la muestra es dispensada sobre un kit, tira o cassette, dentro del cual ocurre la reacción y su revelado sin pasos adicionales, y entonces hablamos de una prueba rápida como la que aparece en pantalla. Tanto el inmunoensayo convencional como la prueba rápida pueden buscar diferentes cosas en la muestra del paciente. Si lo que buscan son anticuerpos totales de tipo IgG e IgM contra el VIH tipo 1 o tipo 2 y el grupo O, entonces se denominan pruebas de tercera generación. Pero si además de los anticuerpos son capaces de detectar la presencia de antígeno P24, entonces se denominan de cuarta generación. De esta manera, tanto los inmunoensayos automatizados como las pruebas rápidas pueden ser cada uno de tercera o de cuarta generación.
Entonces, estábamos en que la primera prueba que se le aplicará a la paciente será un inmunoensayo, dentro de los cuales debería preferirse el convencional. Sin embargo, pensando en la trascendental importancia de un diagnóstico oportuno, hay que tener en cuenta que cuando las pruebas de inmunoensayo convencionales se constituyen en barreras de acceso, se recomienda priorizar el uso de pruebas rápidas de tercera generación que hoy ya se encuentran disponibles para su realización en el sitio de atención de las pacientes. Hay que tener dos puntos adicionales en cuenta. Primero, en esta primera prueba prima el criterio de sensibilidad y deben usarse pruebas con sensibilidad mayor al 99.5%. Y segundo, si yo voy a usar una prueba de cuarta generación para el abordaje inicial de esta paciente, tengo que asegurarme de que en caso de que haya que realizar una segunda prueba, se cuente con otra prueba de cuarta generación, porque no me puedo degradar. Por eso, las pruebas de cuarta generación se recomiendan en aquellas gestantes con alto riesgo de infección aguda, como son aquellas con síndrome retroviral agudo, un compañero positivo para VIH, aquellas que tengan un nuevo compañero sexual durante el embarazo o múltiples compañeros, que cursen con diagnóstico de alguna otra infección de transmisión sexual o que sean usuarias de fármacos, sustancias intravenosas para cuya administración se haga uso compartido de agujas. Entonces, una vez aplico la primera prueba presuntiva a la gestante, o sea, esta, tendré dos posibles escenarios. El primero es que la prueba sea no reactiva. Y entonces concluyo que mi paciente no tiene una infección por VIH. Le doy su asesoría post-test y sigo con los controles prenatales. Y el segundo es que el resultado sea reactivo y entonces tengo que orientar muy bien a mi paciente y solicitarle una segunda prueba. Veamos que la primera prueba en condiciones especiales podría hacerse en el sitio de atención del paciente, pero en el caso de la segunda prueba, el primer requisito es que se realice en un laboratorio clínico habilitado y que cumpla con estas condiciones: ser un inmunoensayo convencional o una prueba rápida de tercera o cuarta generación, y recordemos que si la primera prueba fue de cuarta, esta también tiene que ser de cuarta generación. Segundo, que se haga en una plataforma diferente o mediante una técnica diferente de la primera prueba. Y esto quiere decir que si ambas son inmunoensayos convencionales, se debe hacer cada una en un equipo de marca diferente. Por ejemplo, la primera por quimioluminiscencia directa y la segunda por electroquimioluminiscencia. O la primera con una prueba rápida y la segunda con inmunoensayo automatizado. Tercera condición, que se use para esta segunda prueba una muestra sanguínea diferente a la de la primera prueba. Y hay que tener en cuenta que así como en la primera prueba primaba la sensibilidad, en esta segunda prueba prima la especificidad, que debe ser mayor a 99.5%. Realizando entonces esta segunda prueba, cumpliendo todas esas condiciones, entonces tendremos dos escenarios. Esa segunda prueba puede ser reactiva y entonces con dos resultados reactivos tengo un diagnóstico muy probable de infección por VIH, así que le hago carga viral a la paciente y le inicio el manejo para la prevención de la transmisión materno-fetal de VIH. O la segunda prueba puede ser no reactiva y entonces tengo un problema porque sabemos que veníamos con una prueba inicial reactiva y ahora tengo una no reactiva, entonces tengo que desempatar. Este desempate en la embarazada solo lo puedo hacer con una carga viral y esta tiene que ser cuantitativa con un límite de detección menor de 50 copias. Entonces, hay que tener en presente que las pacientes gestantes con un resultado de prueba de VIH reactivo, sin importar el segundo resultado, siempre van a terminar en carga viral. Si la segunda prueba es no reactiva, la carga viral es para el desempate.
Si la segunda prueba es reactiva, es para clasificar la paciente antes del tratamiento. ¿Y qué pasa con esta tercera prueba cuando se usa para desempatar el diagnóstico? Bueno, pues que puede dar tres posibles resultados. El primero es que sea completamente negativo y entonces interpreto que la paciente no está infectada por VIH. Le doy la consejería y la sigo viendo en los controles. La segunda opción es que dé completamente positiva esta carga viral y entonces confirmo que la paciente tiene una infección por VIH y le inicio el manejo. O tercero, que el resultado de esa tercera prueba, carga viral, sea no concluyente, porque es una carga que está detectable, pero en un nivel muy bajo para ser considerada positiva. Entonces tengo que hacerle una cuarta prueba a la paciente y es solo en este momento que aparece un viejo conocido que es el Western blot, cuya única indicación actual en la embarazada es ser la cuarta prueba después de una carga viral no concluyente. Este Western blot entonces me puede resultar positivo y entonces considero a la gestante como una paciente infectada con VIH, probablemente con un buen control viral, y entonces a esta paciente tengo que iniciarle manejo, o el resultado puede dar negativo y entonces considero a la paciente negativa para la infección y la manejo como una paciente negativa, o, y miren que esto puede pasar, puedo tener un Western blot indeterminado. Entonces tengo una paciente con una primera prueba reactiva, segunda prueba no reactiva, carga viral detectable pero muy baja y Western blot indeterminado, es decir, la suma de todos los miedos. Y por eso esta paciente debe ser atendida por un experto. Con lo anterior surgen 10 posibles escenarios diagnósticos que trataré de revisar de una forma muy ágil. El primero es el fácil, paciente con primera prueba no reactiva que considero negativa para infección y la manejo como negativa desde el principio. Segundo, paciente con primera y segunda prueba reactivas que considero positiva para la infección por VIH y le inicio manejo, pero antes le tomo una carga viral. Y si esta carga viral es positiva, estaré en este tercer escenario, lista para manejar integralmente a esta paciente con VIH. A partir de este cuarto escenario comienzan los complicados, cuya complejidad además va en aumento. El primero es la paciente con primera prueba reactiva, segunda no reactiva y carga viral positiva. Se considera una paciente positiva y se le da manejo como tal. Pero en cambio, si la paciente tuvo la primera prueba reactiva, la segunda prueba reactiva, pero la carga viral, aunque es detectable, es menor a 5.000 copias por mililitro, esta paciente es a la que hay que hacerle un Western blot para descartar que sea una paciente con control viral o con una infección por VIH tipo 2, poco frecuente en nuestro medio, pero posible en todo caso. Igual que en el caso anterior, se manejarían estas pacientes de este escenario F, en quienes tenemos una primera prueba reactiva, segunda no reactiva y una carga viral detectable menor a 5.000, a quienes también le tengo que hacer el Western blot. Y con los dos anteriores escenarios, una vez realizado el Western blot, se tendrá una de las siguientes tres posibilidades. El primero es que este Western blot sea positivo, ante lo cual se considera a la paciente como positiva para la infección y se le da manejo con el programa integral. El segundo es el paciente en el que el Western blot da negativo. Entonces se considera una paciente negativa para VIH y tendré que seguirle haciendo controles hasta el momento del parto. Pero en este momento esos controles se harán con Western blot ante el antecedente de 2 inmunoensayos previos reactivos. O este Western blot me puede dar indeterminado y entonces tengo que hacer la llamada a un amigo, solicitar valoración por infectólogo o por médico experto en VIH.
Si la paciente tuvo las dos pruebas iniciales reactivas, pero la carga viral es indetectable, se considera negativa para VIH y se atribuyen los resultados de los inmunoensayos a falsos positivos, lo cual puede pasar. En este caso será un infectólogo o un médico experto en VIH quien definirá cómo se le realizarán los controles de tercer trimestre a esta paciente. Estos fueron los escenarios planteados por la guía para mujeres embarazadas. Por cultura general voy a mostrar rápidamente el algoritmo para adultos no gestantes. Y a grosso modo diremos que la mayor diferencia radica en que en esta población se puede usar como tercera prueba un tercer inmunoensayo, o un Western blot, o una carga viral, a diferencia de las gestantes en quienes la tercera prueba siempre tendrá que ser una carga viral. Ahora, con respecto al diagnóstico de sífilis gestacional, vamos a revisar las recomendaciones en cuanto a la aplicación de las pruebas que hace la Guía 2014-41, Guía de Práctica Clínica basada en la evidencia para la atención integral de la sífilis gestacional y congénita. Dentro de la guía, las recomendaciones se alternan entre diagnóstico y tratamiento. Por ser esta una capacitación impartida por un laboratorio clínico, solo nos enfocaremos en las orientadas a la aplicación de pruebas de laboratorio. La primera de ellas entonces dice que en todas las gestantes se recomienda utilizar las pruebas treponémicas rápidas realizadas en el sitio de atención para el diagnóstico de caso probable de sífilis gestacional durante la primera consulta de control prenatal. Es de resaltar la expresión pruebas treponémicas rápidas, sobre la cual haré una precisión. La sífilis es producida por el treponema pallidum y para su diagnóstico se emplean dos tipos de pruebas, las treponémicas y las no treponémicas. Las treponémicas, como su nombre lo indica, se basan en la detección de anticuerpos específicos contra el treponema, mientras que las no treponémicas se basan en una reacción inespecífica contra componentes celulares lipídicos llamados reaginas que se liberan cuando se dañan los tejidos. Por este motivo, las pruebas no treponémicas tienen un alto riesgo de falsos positivos. Adicionalmente, las pruebas treponémicas por incluir anticuerpos de tipo IgG, una vez se vuelven positivas, permanecen reactivas el resto de la vida, sin importar si la infección se resolvió o es crónica, y su resultado es exclusivamente cualitativo, ya que no hay ninguna indicación para que se titule. Por otro lado, la intensidad de la reacción de las pruebas no treponémicas depende de lo activa que esté la enfermedad, por lo que su cuantificación mediante títulos es efectiva para evaluar el impacto de la terapia. Existen varios métodos para cada una de ellas. Las pruebas treponémicas por buscar específicamente anticuerpos se basan en inmunoensayos. Durante mucho tiempo el estándar de estas pruebas fueron los anticuerpos treponémicos fluorescentes absorbidos, FTA-ABS, que requerían del microscopio de inmunofluorescencia y del cultivo del treponema como sustrato. Sin embargo, hoy está muy difundido el uso de pruebas inmunocromatográficas o pruebas rápidas mucho más prácticas que pueden realizarse en el sitio de atención de la paciente. En cuanto a las pruebas no treponémicas, los métodos más difundidos son el BDRL, que es una sigla para Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venarias, y las reagininas plasmáticas rápidas o RPR. Si la paciente tuvo una prueba treponémica inicial negativa, pasamos a esta recomendación que dice: en mujeres gestantes con prueba treponémica rápida inicial negativa aplicada en el sitio de atención, la misma prueba deberá repetirse en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, posaborto, así como en la primera consulta en caso de parto domiciliario. Pero si la prueba treponémica inicial da un resultado positivo, se recomienda el tratamiento inmediato de la paciente y realizar una prueba no treponémica, sobre las cuales también vale la pena aclarar algo. Ya habíamos dicho que las pruebas no treponémicas más comunes son el BDRL y el RPR. El principio de ambas es el mismo, la reacción que ya mencioné contra diversos componentes lipídicos.
Sin embargo, estas dos pruebas difieren en algunos aspectos técnicos que hacen mucho más demandante la realización del BDRL. Por eso, la mayoría de los laboratorios en la actualidad, cuando tienen una muestra de suero, le realizan la técnica de RPR y dejan el BDRL exclusivamente para uso en líquido cefalorraquídeo. Esto hay que tenerlo presente porque muchos laboratorios colocan en su reporte la técnica o el nombre de la prueba como BDRL, cuando realmente lo que están procesando es un RPR, y esto tiene implicaciones en el seguimiento de los pacientes, como veremos más adelante. Entonces la recomendación dice: en gestantes con una prueba rápida treponémica positiva aplicada en el sitio de atención, se recomienda realizar inmediatamente después de recibir la penicilina benzatínica una prueba no treponémica, BDRL o RPR, que se solicitará ser reportada en diluciones. El resultado de la prueba no treponémica será valorado en la siguiente cita de control prenatal. En esta recomendación ya nos están confirmando que las pruebas para las cuales se realiza titulación son las no treponémicas, BDRL o RPR. Y además, a estas mujeres tratadas para la sífilis se les debe realizar un seguimiento así. En mujeres tratadas por sífilis gestacional se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba no treponémica, BDRL-RPR, reportada en diluciones, la cual será realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, posaborto, así como en la primera consulta posparto en caso de parto domiciliario. Acá es muy importante tener en cuenta que la prueba no treponémica que se usa para seguir a la paciente sea siempre la misma. Es decir, si se evaluó inicialmente con RPR, los demás controles también deberán ser con RPR. Por eso es tan importante que los laboratorios dejen muy claro en su reporte la verdad sobre la técnica empleada, si fue RPR o BDRL. Y finalmente, a los contactos sexuales de la mujer con sífilis gestacional se recomienda no realizar pruebas diagnósticas para sífilis, sino que se les da tratamiento de una vez para evitar barreras de acceso al tratamiento. Este es entonces el algoritmo de detección de sífilis gestacional. Lo vamos a ver también paso a paso y de una forma simplificada para efecto de esta capacitación. Todo parte entonces de una prueba treponémica rápida realizada en el lugar de atención de la paciente. Cuando esta prueba es negativa, indica seguir a esa paciente con pruebas treponémicas en el sitio de atención cada trimestre. Y cuando es positiva, indica el tratamiento inmediato de la paciente con penicilina, con desensibilización o sin ella, dependiendo de la necesidad de la paciente, para inmediatamente después realizar una prueba no treponémica que se reportará en diluciones. Y cuando esta prueba sea negativa, indicando un tratamiento completo, se seguirá a la paciente con pruebas trimestrales no treponémicas hasta el parto. Aquí concluye esta revisión. Si se ha generado alguna duda, por favor comuníquenla vía correo electrónico a mi dirección que aparece en pantalla. Muchas gracias.